Día 200. Bárbara Pardo logra su mejor resultado y se cuelga el bronce en el K2 500 metros del Mundial de Piragüismo en Alemania. Día 205. Ricardo Ten confirma que es incombustible y acumula 6 medallas en el Mundial de Ciclismo Adaptado en Glasgow. Día 210. Las gimnastas Polina Berecina y Alba Bautista firman en Valencia un Mundial memorable y se clasifican para los Juegos Olímpicos de París 2024. En este mismo Mundial, el conjunto español, con Patricia Pérez y Mireia Martínez, lo borda. Bronce en la general y plata en la final de 5 aros. Día 220. Adriana Rodríguez apuntala su crecimiento y se cuelga la medalla de bronce en el Europeo Junior de Judo. Día 225. La selección española, con Vega Jimeno, se proclama subcampeona de Europa de baloncesto 3x3. Día 230. David Cantero disfruta de una jornada inolvidable y se adjudica la Copa del Mundo celebrada en Valencia. Día 240. Néstor Abad, clave en la clasificación olímpica del equipo español. El gimnasta de Alcoy disputará en París sus terceros Juegos consecutivos. Día 308. Salva Cases firma el torneo de su vida, se cuelga la plata en el Campeonato de Europa y da un paso casi definitivo hacia París. Día 324. El boxeo valenciano pega fuerte. El castellonense Frank Martínez es subcampeón de Europa sub-22. Y hoy, querido diario, guardo esta última página para celebrarlo con todos ellos. En Valencia, a 22 de diciembre de 2023. Un año de revolución, 365 días de rebeldía.